Capítulo 11. Primero, lo primero. Una característica esencial de las personas que logran sus metas es que diferencian fácilmente los elementos que son vitales para lograr su propósito. Y este espacio es patrocinado por Metropolitan Inmobiliaria Real Estate. Bienvenidos a una nueva experiencia inmobiliaria. Capítulo 11. Felicidad y bienestar parecieran imposibles. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo de este libro he insistido en que no debemos perder el foco de la razón que nos mueve la vida. Me refiero a las razones elevadas, las cuales convergen en puntos o términos comunes. Por ejemplo, la felicidad o el bienestar supremo. Es muy frecuente escuchar a la gente decir: yo no vine a este mundo a sufrir, el sufrimiento no se hizo para mí. Si hay algo que me esté quitando la paz, yo lo desecho. Todas estas frases son muy válidas y las comparto totalmente, pero ¿por qué, si esta forma de pensar es compartida por todos, las personas en su mayoría se quejan de distintas cosas que le ocurren? Dicen con frecuencia expresiones como: me casé porque no quería estar sola o solo, y fue peor, me salió el tiro por la culata. Por hacer una gracia, me salió una morisqueta. Me cambié de trabajo para estar más cerca de la casa y no logré nada con eso. Me compré un carro porque andar a pie en Caracas es un problema. El metro me tenía cansado, pero ahora aparecieron otros problemas. Así que nunca terminamos de estar totalmente bien y en paz. ¿Qué será lo que sucede? Pueden pasar al menos 4 cosas. Creo que lo que ocurre en la mayoría de nosotros, en primer término, es que no consideramos que el mundo que está fuera de nosotros es incontrolable y en consecuencia operan cosas que no habíamos previsto. También nos sucede que cuando estamos cansados de una situación, buscamos cambiarla de forma precipitada y muchas veces no decidimos lo correcto, o en otros casos no anticipamos los cambios o consecuencias que se generan con la nueva situación. Por último, otro elemento a considerar es el exagerado apego que tenemos con las personas y las cosas, con lo cual si una persona ya no está a nuestro lado, sentimos que el mundo se nos cae, sufrimos con las pérdidas materiales, pero no pensamos que todo lo que tenemos en este mundo verdaderamente no nos pertenece, más bien todo lo contrario. El sentimiento de posesión, el sentido de propiedad, ahoga muchas veces la tranquilidad y la paz que deberíamos tener siempre. Muchas personas compran un carro con la finalidad de resolver numerosas angustias o preocupaciones, y con esa decisión, esas angustias y preocupaciones que antes tenían desaparecen. Pero ahora aparecen las angustias nuevas. ¿Dónde lo estaciono? Si lo dejo en la calle me lo pueden robar. Tengo que ponerle vidrios ahumados para que un malandro, malhechor, no me asalte. ¿Y si me chocan? ¿Y si me lo rayan? No lo doy prestado ni a mi propia familia. Invierto energía por velar que el carro esté en condiciones de extrema pulcritud y me convierto en un esclavo. El carro no es para mí, sino yo para el carro. Él es mi dueño. No es que yo tenga un carro, el carro me tiene a mí. Y todo esto por poner un solo ejemplo. Todo lo que hagamos, aunque sean pequeñas cosas, deben evaluarse en función de cuánto agregan a la realización personal como propósito esencial de nuestras vidas. Cuando nos apegamos a las cosas excesivamente y nos hacemos dependientes, en ese momento comenzamos a crear la base de nuestro sufrimiento futuro. Debemos aceptar que todo es pasajero, incluso la propia vida en este mundo. Entonces es mejor vivir queriendo las cosas y a las personas sin un apego enfermizo. Disfrutar el presente con intensidad, recordar vívidamente los mejores momentos de nuestra vida y entrando por la puerta que nos conducirá hacia el futuro, con la confianza y la fe en que mañana será mejor. Entonces, si tú tienes un plan serio de ser feliz, debes admitir primero que habrá muchas cosas fuera de tu control. Luego evita en todo momento tomar decisiones precipitadas, visceralmente o en momentos de alta intensidad emocional. Renuncia al apego patológico a las personas, a los sentimientos y a lo material, y libérate de esa necesidad de poseer, pues todo es temporal, nada te pertenece. Hoy vamos a comer pizza. Para mí, el episodio de la pizza es muy especial.
Esta historia fue inspirada en un hecho que presencié en el estacionamiento de un restaurante, cuando el parquero recibía un carro. Más de 300.000 personas han escuchado esta historia. Ella representa un reclamo a lo esencial del ser. La pizza, en mi libro, es un llamado al autocontrol y a la autorreflexión. Todos aquellos que me han escuchado seguramente recordarán esta caricatura de la vida, y para quienes la están conociendo, espero que resulte un aprendizaje. En una familia conformada por el papá, la mamá y 2 niños, el papá un día domingo dice en voz alta: «Hoy vamos a comer pizza». Los niños lo escuchan con asombrosa atención y entran en un estado de descomposición mental y emocional, de casi alucinación. No pueden creer lo que han escuchado. Hoy comerían pizza. Evento que seguramente ocurre con frecuencia, pero como decía en el capítulo anterior, los niños tienen una capacidad ilimitada de sorprenderse con las cosas ordinarias, las cuales transforman en extraordinarias, dando a cada momento un color que solo un niño puede poner. ¡Qué fino!, exclaman. «Vamos pues, vamos». «Ya va, todavía no nos vamos». «¿Pero por qué?». «Porque vamos a almorzar». «¿Y a qué hora vamos a almorzar?». «A las 12». «¿Y qué hora es?». «Son las 10». «¿Y por qué no almorzamos a las 10 hoy?». Y la mujer dice: «¿Para qué les dijiste? Ahora te los tienes que calar». Se acercan al papá y comienzan a interrogarlo. «Papá, ¿y cuál es la pizzería que vamos a ir?». «No sé, hijo», responde él. «¿Y cómo vamos a ir a una pizzería que tú ni siquiera sabes cuál es?». El papá no termina de darse cuenta de que sus hijos tienen la necesidad de información, influenciados por la emoción que le imprimen a la invitación de su papá. Ellos preguntan de todo: ¿dónde queda el restaurante? ¿Cómo son las pizzas allá? ¿Cuántas pizzas nos podemos comer? Etcétera, etcétera. A primera vista, cualquiera pudiera pensar que los niños tienen necesidad de información, pero eso no es así. En los niños se trata de la gran necesidad de vivir por anticipado lo que será el evento futuro. La alegría fluye por adelantado y el entusiasmo aumenta con la información. No es tanto la necesidad de información en sí misma, sino la necesidad de conectarse emocionalmente con lo que ocurrirá. La pasión es lo que mueve a un niño en todo momento, esa conexión emocional que el niño logra en cada situación. Marca una diferencia muy grande con el adulto. Un niño nunca renuncia a un propósito y siempre busca cumplir el propósito con pasión. Llega el momento de ir a comer pizza. Para un adulto, el papá, es la hora de salir de su casa e ir a comer. Para los niños ha llegado el momento de cumplir su gran propósito, de realizar lo que ya existe en su mente. Llegó la hora de comer una flamante pizza. Salen de su casa rumbo al restaurante. Los niños van sentados en el puesto de atrás y el tema de conversación es fácil de adivinar. Hablan de la pizza. Uno le dice al otro: «Yo voy a comerme como 3 pizzas». Y su hermano inmediatamente exclama: «Papá, ¿verdad que es una por persona?». Mientras los niños no dejan de hablar de la pizza, la cual se han imaginado de todas sus formas, los adultos van pensando en otra cosa. La pizza es algo que viven como una rutina, como ocurre en casi todos los eventos de los adultos. Ellos han perdido esa magia de convertir todo en una posibilidad de disfrute, en un sueño despierto. Por fin llegan al restaurante. Los niños expresan de distintas formas la emoción que les embarga por estar a punto de comerse una rica pizza. Descienden del carro y el papá empieza a dar instrucciones al parquero acerca de cómo debe tratar su vehículo, mientras los niños con un desespero dicen: «¡Apúrate, papá!». Empiezan a caminar hacia el restaurante. Cada vez la emoción es mayor. La cara de cada uno refleja una poesía. Mientras caminan, el papá escucha un manejo brusco de su carro. La palanca de los cambios la habían manipulado de una manera que produjo un ruido. El papá de los niños se detiene y se devuelve hacia su carro, el cual estaba estacionando el parquero que lo recibió. Mientras el papá reclama al parquero, los niños le dicen: «Vente, papá, vente, apúrate que queremos comer pizza», lo cual era el objetivo de la salida. Este señor seguía insistiendo en el reclamo de la palanca y cada vez se ponía más alterado. El niño mayor, como de 6 años, se acerca al carro y, asomándose por la ventana, trata de ver la gravedad del suceso y, al constatar que no había ocurrido mayor cosa, le dice a su papá: «Papá, vente, que la palanca no se partió». El niño estaba haciendo un llamado de atención a su papá, un adulto como de 40 años, a que se enfocara en lo principal, la pizza. Pero él estaba ya muy molesto por el episodio para poder enfocarse. El parquero se dirige a él y le dice:
Si quiere, señor, estacione su carro usted mismo. Y este señor terminó emocionalmente alterado. Se sube al carro, llama a sus hijos y les pide que se acomoden en el vehículo. Y luego, con una clara expresión de rabia, dice: vámonos pa'l coño, ni que fuera esta la última pizzería. Y afinca el pie sobre el acelerador, expresando con ello su malestar, pero destruyendo una oportunidad de disfrute con sus hijos. Se fue al restaurante, sin ni siquiera entrar, y con ello destruía el propósito y la ilusión de sus hijos: comer pizza. ¿Cuántas veces perdemos el control de nuestras emociones y en consecuencia un propósito esencial? Escribiendo este episodio se me viene a la mente el recuerdo de mi mamá, la sabia Consuelo, diciéndome: tenga paciencia, mijo, del apuro no queda sino el cansancio, y nunca deje a nadie que le quite la paz. Hacer foco en lo verdaderamente importante y usar la energía personal para hacer crecer la empresa del mejor vivir es una consecuencia de la madurez emocional. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Es la pregunta que nos debemos hacer siempre, y al responderla ser fieles a la respuesta, que seguramente estará referida a lo más importante en nuestras vidas. Si lo que más te importa es tu familia y tus hijos, entonces no permitas que una palanca perturbe ese encuentro con lo importante. En el caso que nos ocupa, si hubiera sido del niño la decisión, él se hubiera comido la pizza. Y si la palanca se hubiera dañado, sin temor a equivocarme, hubiera dicho: comemos pizza y luego nos ocupamos de la palanca. El papá seguramente cambiaría si el hijo de 6 años, quien vio que su papá había perdido su propósito, le preguntara: papá, ¿y el próximo domingo vamos a salir otra vez? Y el papá diga: ¿por qué me preguntas eso? Y el hijo le exprese: porque quería saber cuál es el propósito. Quería solo saber si vamos a salir a discutir con los parqueros o a comer pizza. Una de las claves del mejor vivir consiste en ser fiel a los propósitos. No permitas que nada ni nadie perturbe los propósitos, menos aún si ellos están relacionados con la felicidad de tu familia. Feliz con, sin o a pesar de. Cuando revisamos el propósito de la vida, coincidimos seguramente en qué debe ser la felicidad. Pero ser feliz no es fácil, porque hay muchas cosas que escapan de nuestra área de control. Caracas, por ejemplo, es una ciudad muy complicada. Para poder ser felices tenemos que aprender a manejarnos en medio del caos. Te levantas, te asomas por la ventana y te das cuenta de que no caben más carros en la calle. Una cola, un tráfico infernal, motorizados que se ven como si fueran un panal de abejas zumbando. No hemos salido de la casa y ya estamos estresados. Miramos el teléfono y aparece un mensaje del jefe o del socio, preguntando: ¿por dónde vienes? Y ni siquiera hemos salido de la casa. Te asomas de nuevo por la ventana, la tranca de carros crece, el caos aumenta y te diriges a tu mujer y le dices: apúrate, mi amor, se hace tarde. Ella responde: ya voy, no me presiones, que me pongo muy nerviosa. Y sales del apartamento sin antes preguntar: ¿qué te falta por hacer para que salgamos? Espérate, falta la lonchera del niño, la del más pequeño. Es tanto el nivel de estrés que tú le propones irse sin la lonchera. La mujer de inmediato exclama: ¿cómo se te ocurre? ¿Tú estás loco? ¿No te das cuenta de que se trata de un niño? ¿Y es tu propio hijo? Sales de tu apartamento después de decirle a tu familia: yo me voy a adelantar para ir llamando al ascensor. Cuando llega, pisas el botón detener y metes un grito: llegó el ascensor, muévanse. Esto es un drama en la mañana. Sale la mujer con su cartera y la lonchera que faltaba, bien trajeada, con sus zapatos altos y medio maquillada, porque en el carro termina de arreglarse. 2 niños, cada uno con su morral del colegio a cuestas y sus respectivas loncheras. El más pequeño camina todavía con los ojos cerrados, como quien se acaba de despertar. De repente él se detiene y te dice: papá, dime, mi amor, ¿qué quieres? Tengo ganas de hacer pupú, exclama moviendo la mano como a quien le duele algo. El padre se queda perplejo, mira para los lados y luego fija la mirada en su hijo y le pregunta: ¿pupú? La mujer interviene: dijo pupú, él habla clarito, el niño, y continúa: no pretenderás que nos vamos a ir y que el niño aguante las ganas de ir al baño, porque se trata de un niño. No te olvides nunca de que es tu propio hijo. El padre mira el reloj, se acuerda de la cola mientras lee el último mensaje del celular y se da cuenta de que es el jefe o su socio quien de nuevo pregunta: ¿por dónde vienes? Mientras esperan, el niño dice desde el baño:
se me quitaron las ganas de hacer, lo cual el padre aprovecha para decir, vamos deprisa, que ya es demasiado tarde. Todos corren por el pasillo, se suben al ascensor, llegan al carro, se acomodan rápidamente, el padre enciende el vehículo y sale de inmediato. No han pasado 10 minutos cuando debes desviarte porque la calle está trancada. Hay una marcha del partido oficialista, te desvías por la otra calle, pero tampoco hay paso, está pasando la del partido opositor. El estrés aumenta, mientras sigues viendo los mensajes que llegan por el celular. Decides regresarte para ir por otra vía y mientras avanzas comienza a llover. El tránsito se hace más complicado, las avenidas se llenan como de lagunas y la sensación que tienes es que este día se volvió un infierno. Todo es caos y todavía no has llegado a tu oficina. Es el momento para reflexionar, ¿cómo evitar que un día se convierta en un caos? Cuando comenzábamos a leer este libro, yo les comentaba que lo primero que debíamos hacer en nuestra vida es clarificar el propósito. Todos estamos de acuerdo en que el gran propósito es ser feliz. Entonces, debemos entender que hay cosas que no podemos controlar. Me refiero a aquellas situaciones que escapan de nuestras manos. Por lo cual, para que se cumpla el gran propósito de ser feliz, debemos aprender a trascender las circunstancias y aceptar con actitud positiva el contexto en el que nos corresponde cumplir nuestros propósitos. Nunca dejes del lado de afuera la responsabilidad de ser feliz. Mira hacia dentro de ti y descubre el gran potencial que como seres humanos tenemos todos para enfrentar con éxito aquellas circunstancias que consideramos obstáculos y que nos impiden dar pasos determinados hacia la conquista del propósito de la vida, la felicidad, la autorrealización y la plenitud. ¿Qué hacer? Decía Charles Chaplin, inmortal comediante inglés, un día sin humor es como un día perdido. El estado anímico de cada uno depende de nosotros mismos. Tú eres quien decide ser feliz o no, reír o sufrir. Yo quiero recomendarte que si llegas a las 4 de la tarde y no te has reído, significa que estás perdiendo el día. Es el momento de irse para un rincón y recordar algún cuento, chiste, anécdota que te hayan causado risa y te ríes solo o sola. Y cuando el jefe te vea riéndote solo y te pregunte, ¿qué estás haciendo ahí? Tú le respondes, aquí jefe, recuperando el día. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero enfatizar que la felicidad es responsabilidad de cada uno. No dejes entonces en manos de nadie lo que es tu responsabilidad. Como decía Facundo Cabral, Dios te dio una persona para que la cuidaras, te ocuparas de ella y fueras responsable de su felicidad. Esa persona eres tú mismo o tú misma. Siempre tendremos un montón de cosas que no podremos controlar, las cuales debemos aceptar como parte de la vida. Antes de salir de tu casa, acepta que tal vez habrá tráfico, que los motorizados pasan por todas partes y probablemente lloverá. Todo aquello causa malestar o preocupación, pero piensa también que estás vivo, que los únicos que no tienen problemas son los muertos. Piensa que si vas a trabajar es porque estás sano. Piensa que si te das cuenta de todo lo que pasa y acontece es que tus sentidos te están funcionando. Es muy importante que no te centres en las circunstancias, que son los obstáculos que debemos superar, los cuales presentan una mínima parte del espacio del día. No permitas que esos elementos llenen tu cerebro, impidiéndote que puedas disfrutar de un sinnúmero de eventos positivos que aparecerán cada día. No te fijes en lo malo de la lluvia, observa cómo el verdor de los árboles se aviva, la tierra se alimenta y la atmósfera se purifica. La lluvia ayuda a mantener los cultivos y permite generar electricidad, entre muchas otras cosas. La lluvia es preciosa en sí misma, escena de 1000 obras de arte. Un cobrador no se te aparecerá en la tumba. Cuando estés en el cementerio nadie llegará a insultarte, a reclamarte por alguna acción o algo que hiciste o dijiste. Entonces, si algún día llega un cobrador a tu casa, preguntará no por un muerto, sino por un vivo, y ese vivo eres tú. Es que no estás en el cementerio, estás vivo. Si estás metido en un problema, es que estás vivo. Si alguien te reclama algo que hiciste, es que definitivamente estás vivo. Cambia tu forma de expresarte ante el mundo. No digas más nunca tengo un problema. Di estoy vivo. Porque los muertos son los únicos que no tienen problemas. No critiques lo pesado del tránsito. Piensa que somos muchos los que compartimos el propósito de ser productivos. Concientiza que no estamos solos bregando en la vida por construir la felicidad.
Piensa que esas personas que van en el tráfico son como tú, cargadas de sueños. Cada ciudadano que transita a tu lado tiene el mismo reto de hacer de cada día un espacio para la plenitud. Mira para los lados y te darás cuenta de que cada vez hay más gente y evita maldecir porque cada día somos más. Más bien concienticemos la reflexión de Facundo Cabral. Mientras más gente nace, eso significa que todavía Dios cree en la humanidad. No pienses que los motorizados son como un panal de abejas, sino que en cada máquina que pasa va una persona. Que es verdad que muchos delincuentes usan motos para cometer sus delitos, pero la mayoría de los que circulan en moto no son delincuentes. La mayoría de los motorizados son trabajadores. Muchos van para su trabajo y su único medio de transporte es ese. Esas personas han encontrado una solución en esas dos ruedas. Mira al cielo y agradece que tú tengas un carro y que hayas podido mejorar tu nivel de vida. Tu carro te da más comodidad, protección y confort. Por último, te invito a ver cada día como un regalo de Dios. Entonces, muéstrate agradecido. Cada día sale el sol, cada día Dios te da un alimento y te permite compartir con tu familia. Tienes un empleo y muchos amigos. Cada amanecer hay muchas más cosas hermosas que desagradables. Contempla a la gente que camina a tu alrededor y piensa, detente a ver que cada humanidad es una expresión de Dios. Repítete a ti mismo, cada persona es un milagro y me comprometo a ver el lado bueno de cada uno de mis semejantes. Hoy me concentraré en todo lo bueno que hay en cada persona y en cada espacio y no permitiré que eventos pasajeros o circunstancias que están fuera de mí me quiten la posibilidad de experimentar la felicidad en este día y a comprometerme a ser feliz, con, sin o a pesar de. Del apuro no queda sino el cansancio. En cierta oportunidad me encontraba dictando un taller de liderazgo y coaching. La primera parte tenía como objetivo conducir a los participantes hacia el desarrollo de autoliderazgo, como punto de partida para fortalecer la capacidad de conducir o guiar a otras personas. Uno de los participantes del taller, llamado Orlando, se me acercó y me preguntó si podía almorzar conmigo. Inmediatamente le manifesté que la idea me parecía fabulosa. Llegó la hora de ir a almorzar y salimos del edificio en el que nos encontrábamos y nos dirigimos hacia el restaurante que había él escogido. Antes de partir hacia el lugar, me dijo que debíamos ir rapidito, porque ese restaurante se llenaba muy rápido. Empezamos a desplazarnos rapidito, como él había dicho. Cada vez caminábamos más rápido. Yo sentía que íbamos como si se tratara de una emergencia. Íbamos ya casi corriendo. Era como si fuera a terminar el tiempo para poder salvar una vida. Caminábamos y él no dejaba de repetir: vamos, Carlos Saúl, dale rapidito porque si no, nos quedamos sin mesa. Yo me di más prisa hasta que por fin llegamos al restaurante. En la puerta del restaurante, Orlando me dice: subamos rapidito al segundo piso. Subimos casi corriendo. Al llegar a la sala del comedor, llama de inmediato al mesonero y le dice: hermano, búscame una mesa, pero eso sí, rapidito, que necesitamos comer rapidito para poder regresar rapidito. Hasta ese instante había pronunciado la palabra rapidito quizás unas 40 veces. El mesonero nos anuncia que una mesa estaba libre y Orlando me mira y me dice: Carlos Saúl, dale rapidito. Nos sentamos y de inmediato pidió la carta, agregando, como era de esperarse, rapidito. Se dirige al mesonero y le pregunta: ¿qué sale rapidito, hermano? Este le informa y de inmediato mi amigo le pide un batido de lechosa. Pero eso sí, hermano, rapidito. Luego el mesonero se dirige a mí: ¿y usted, señor, qué quiere? Tráigame una cerveza bien fría, le respondí. Mi amigo Orlando enseguida me mira como queriendo decir: ¿por qué vas a tomar cerveza? Al percatarme de lo que él estaba sintiendo, le dije yo: no te preocupes, mi hermano, yo me la bebo rapidito. Muchas personas viven la vida sin vivirla. Cada día les consume el estrés. No se dan el permiso para descansar y relajarse un rato, ni siquiera en el momento de comer. En la prisa, en el corre-corre, en ir de aquí para allá, desperdician el momento que la vida siempre ofrece para el disfrute y el bienestar personal. Pareciera que es muy fácil perder el foco y olvidarse de lo verdaderamente importante. He terminado por pensar que nuestra sociedad es cada vez más una productora de autómatas, de seres programados para dar un resultado, de gente que piensa que la vida es cumplir o llegar a una meta, perdiendo la riqueza que existe cuando los momentos se viven con la calma necesaria,
para identificar lo grande en lo pequeño, lo hermoso en lo insignificante, la belleza en cada detalle y lo trascendente en aquello que en apariencia no tiene mayor valor. Una mirada más justa para ti. Durante gran parte de mi vida he trabajado como un guía de la gente, haciendo que muchas personas avancen con optimismo hacia la conquista de sus metas superiores, enfocado en el desarrollo integral del ser humano, lo cual abarca desde la prosperidad económica hasta el equilibrio emocional y espiritual. Uno de los ejercicios más importantes que yo realizo con los grupos que asesoro consiste en definir su propósito de vida, aquello que debería ser lo más importante, lo que debería servir de referencia para determinar la prioridad de cada día en nuestras vidas. La causa más importante por la cual comencé a escribir este libro consiste en identificar un norte en la vida, saber con cierta claridad cuál es el ideal soñado y determinarse a vivir con actitud positiva, centrados en todo aquello que nos acerca hacia ese ideal. Conducir a un grupo a revisar aspectos tan profundos como este no resulta fácil, porque primero, no es un hábito en la gente pensar sobre su propósito de vida, y en segundo lugar, porque muchas personas con quienes he trabajado como consejero están más orientados a resaltar todo aquello que no han podido hacer antes que mostrar sus logros o aciertos, es decir, el lado bueno, productivo o positivo de sus vidas. El objetivo principal de cualquier coach consiste en hacer que la gente descubra sus capacidades y las ponga en funcionamiento para así actuar de forma mucho más segura. Se podría pensar que esto resulta una tarea fácil, pero para muchas personas este ejercicio representa todo un drama, casi una pesadilla. Después de acompañar como coach a mucha gente, he terminado por convencerme de que nuestro entorno empuja a la gente a centrarse más en lo que no ha podido hacer, terminar o lograr, y se conectan entonces con emociones negativas que se producen cuando creemos que hemos fracasado, enterrando en el fondo del ser el gran potencial personal que cada uno posee y que cuando lo ponemos en funcionamiento cambia nuestra vida de forma radical. Si nos conectamos con las emociones potenciadoras, estimulantes que impulsan al ser humano hacia el éxito, tendremos mayor probabilidad de llegar a conseguirlo. Pero si nos dejamos influir por el entorno pesimista, nos conectaremos con las emociones negativas que consumen toda la energía, haciendo que nuestro andar sea lento, sin mayor expectativa, resignados al fracaso y justificando con cualquier argumento que no se podía. Recuerdo un hecho vívido que ilustra a la gente que se fija más en lo que no han podido conseguir que en lo que han hecho o pueden lograr. Estaba en la sesión con un grupo de profesionales de una gran compañía y una mujer tomó la palabra y exclamó: "Lo que pasa, Carlos Saúl, es que yo veo que no soy buena haciendo amigos. Soy torpe en las relaciones. La gente dice que soy muy fría y calculadora. Esto hace que la gente no quiera estar conmigo. ¿Cómo hago en este caso? Yo no puedo obligar a nadie a que se acerque. ¿O sí?". Cuando terminó de expresar lo que pensaba de sí misma, le dije: "De acuerdo a lo que tú dices, no eres buena en las relaciones interpersonales. Pero ahora dime, ¿en qué eres particularmente buena? ¿Qué es lo que tú sabes hacer mejor? ¿Qué tienes especialmente bueno como cualidad personal? ¿Cuál es tu gran virtud?". Y ella permaneció callada como pensativa, buscando esa cosa buena que todos queríamos escuchar. Tomó la palabra y exclamó de forma pensativa: "Bueno, Carlos Saúl, yo soy una persona normal. Yo no soy mala gente, no soy malintencionada, no soy chismosa, es decir, soy buena gente. Entonces no entiendo por qué la gente no se me acerca". Si escuchamos con atención esta respuesta, pareciera que la pregunta que yo le formulé hubiera sido: "Quiero que me digas lo que no eres". Y esa no fue la pregunta. Se centró en decir lo que a su juicio no era ella, pero no logró afirmar de forma segura quién era y qué la distinguía. Al final parecía como si no se atreviera a reconocer lo bueno que ella tenía como persona. Su actitud y postura dubitativas indicaban que no sabía si tenía algo bueno que mostrar. Muchas personas encuentran grandes dificultades cuando se trata de identificar y aceptar los talentos o cualidades especiales que poseen, quizás porque se sienten con más autoridad para autocriticarse que para autoalabarse. Con frecuencia, observo lo difícil que resulta para muchas personas recibir halagos
mientras la crítica la reciben como si estuvieran acostumbrados a recibir palos de agua o golpes psicológicos. Llévate a tu mente en este instante la idea de que tú eres una persona única y especial, que eres diferente al resto y que posees cualidades, gustos e intereses que te son muy propios. Cuando una persona se autoobserva con objetividad, aceptando que es un ser perfectamente distinto y con dones especiales, comienza un proceso de transformación personal, convirtiéndole en un ser más capaz de llegar hasta la cima que ha soñado. Pregúntate en ese momento, ¿para qué soy útil? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué soy particularmente bueno? Y recuerda que del tipo y calidad de respuestas que damos a estas preguntas dependerá en gran medida el futuro de nuestras vidas. Dar una mirada positiva a la vida consiste en dejar de un lado todo aquello que sabemos que tenemos como defectos y apoyarnos en las cualidades, dones, talentos y virtudes que poseemos como persona y que están allí a nuestra disposición para utilizarlos en pro de nuestra realización y logros. Definitivamente todo es cuestión de actitud. Caerse es válido, pero levantarse es la mejor manera de hacerlo. Sé el maestro de tus sueños. Somos Metropolitan Master.